¿Es algo? Cállate, que en la iglesia no se habla. Pero es que no entiendo nada. ¿Tú entiendes algo? No, yo tampoco entiendo nada porque el padre está dando la misa en latín. ¿Qué es eso? Latín, otro el idioma que hablan los romanos, por eso no se entiende nada. Pero ¿qué no estamos? ¿No estamos en la parroquia? ¿Dónde estamos? Sí, estamos en la parroquia, pero en la Edad Media, no estamos en nuestra época, acuérdate. Ah, ya, bueno. Ya, hay que escuchar, hay que escuchar. Ah, aire puro, aire fresco, los pajaritos cantando. Bueno, qué bueno que salimos de ahí, Jorge, de esa misa, porque no entendía nada yo tampoco, ¿ah? Bueno, yo entendía de que estábamos en una misa, pero yo veía... Es que en realidad ni siquiera el padre nos estaba mirando, Daniel, ¿no? Sí, estaba de espaldas, ¿no? Es que Sí. estaba de espaldas, claro, entonces como que no... Igual, si escuchó algunos murmullos, pues no sabe que son los nuestros. No, no, ¿No? no creas, ¿ah? Porque los padres hablan varios idiomas. Acá tú sabes que en la Edad Media, aquí en la Edad Media, gran parte del conocimiento, ¿dónde lo encuentras? Justamente en las iglesias. Así que el cura te apuesto que sabe hablar otro idioma aparte del latín, así que te ha entendido tus murmullos. Bueno, ha sido una pequeña travesura. Fue sin querer queriendo, o queriendo con querer. De todas formas, aprovechando pues de que estamos en Edad Media, oye, me he Sí. enterado muchas cosas de cómo es la iglesia aquí en Edad Media y Ujú. solamente para contarte un poco, pues, ¿no? Debe ser diferente a la de nuestra época, me Sí, imagino. sí, es diferente, ¿no? Porque, no sé, yo estaba averiguando aquí cómo son las charlas para asistir a la primera comunión, ¿no? Ah, va a ser tu primera comunión. Qué bien, Claro, qué bien. el catequismo y todo eso, y me miraron de pies a cabeza porque me dijeron, oye, ¿qué te pasa? No, no, acá no hay nada de eso. Y en Oh. realidad, lo que sí he encontrado es de que en Edad Media la iglesia prácticamente fue la única institución grande que logró ejercer su poder a lo largo de toda Europa, ¿no? Recordemos un poco que en Europa existían pues algunos reinos no tan fuertes, muy debilitados, muchísimos señores feudales y la única institución realmente fuerte, muy fuerte, era la iglesia. Tan es así que la iglesia poseía la tercera parte de los territorios que existían en el mundo católico, ¿no? En el mundo conocido. La tercera parte es un montón y además tú sabes que la vez pasada habíamos comentado pues de que en la época del feudalismo quien tuviera territorios tenía el poder. Y en este caso, por lo que cuentas, pues la iglesia tenía mucho, mucho poder y también teniendo en cuenta lo que comentamos también aquella vez, de que a diferencia de épocas un poco más recientes, pues los reyes no tenían el mismo poder absoluto que manejaban, ¿no? Ellos como que lo delegaban a sus señores, a sus vasallos y esto seguramente pues podía, entre comillas, ayudar pues a la iglesia a obtener más poder porque no estaban, digamos que enfrentados con el poder absoluto o real que provenía del rey o del emperador, sino que podían de repente tener más influencia sobre justamente los hidalgos, los vasallos, los señores y pues con lo consiguiente que esto les ayudaba a tener este poder pues que es del que estamos hablando. Claro, tan es así que la iglesia nombraba reyes, ¿no? Mm. Para darnos un poco la idea de que la iglesia estaba por encima del poder de los reyes, que ya de por sí los reyes creían que sus poderes eran divinos, ¿no? Bueno, ahí viene todo, eso explica todo en realidad. Claro, entonces esa es la importancia o ese es el papel que cumple la iglesia en Edad Media, convirtiéndose también, como tú lo has dicho, en el centro de la vida intelectual, ¿no? Todo lo Ujú. que estaba ligado al conocimiento salía de la iglesia y solamente se respetaba lo que salía de la iglesia. Pero además, la iglesia ya en este entonces se organizaba en dos partes, Ah, tanto sí, a ver. en el clero secular y el clero Ujú. regular. A ver, si me dices esas palabritas, sí, secular, regular, ¿qué significa? Cuéntame. Bueno, el clero, en primer término, está referido pues a las personas que trabajan Claro, dentro de la iglesia, que son parte de la los iglesia. sacerdotes, digamos, claro. Claro. El clero secular se Ujú. refiere a los miembros de la iglesia que dentro de sus funciones seguían teniendo contacto con todas las personas, con todos los ciudadanos. ¿Qué quiere decir esto? Estaban ahí pues los párrocos, los obispos, los arzobispos o el propio papa. ¿Por qué? Porque Ujú. ellos dentro de su función pastoral seguían teniendo contacto con las personas, conversando con ellos, realizando las confesiones, realizando las misas, etcétera, etcétera. Aconsejándolos. Claro que sí. Son lo que actualmente conocemos como padres, ¿no? Ah, ahí está el padre de tal, ¿no? De la iglesia. Claro.
Pero por otro lado estaba el clero regular, que eran Ujú. las personas que pertenecían a la iglesia, pero que no salían nunca a la calle, ¿no? Ah, Estaban dentro de la iglesia, eran los monjes, ¿no? ujú. Vivían una vida muy disciplinada, una vida alejada totalmente del mundo, y a eso se le denominaba el clero regular, ¿no? Y además ellos prácticamente tenían que cumplir votos de obediencia, de castidad y muchas veces de pobreza. Sí, uno de sus lemas me parece que es justamente de ellos, ora et labora, que quiere decir reza y trabaja, porque en eso es prácticamente en lo que se basaba su vida, ahí dentro pues de la abadía o del lugar del monasterio donde ellos vivían, justamente los monjes. Pero muy Sí. interesante, Jorge, ¿no? Ujú. Cómo se organizaba entonces la iglesia y cómo prácticamente eso se ha mantenido hasta nuestros días, porque aún encontramos pues a los monjes y también a los sacerdotes que están en las parroquias y que tienen cargos como obispos, arzobispos y todavía más. Pero Chiquillos, eso. ¿Les quedó claro más o menos cuál era un poco el rol o la función de la iglesia en esta época? Eran como los segundos reyes de las tierras, ¿no? Porque ya que poseían la tercera parte. Ya, Eran muy sí, poderosos y podían tener el poder de poder elegir al nuevo rey. podían el poder de elegir el nuevo rey. Entonces, estamos hablando, ¿cierto?, que la iglesia cumplía un rol fundamental, no solamente Tenían, en la religión, tenían, sino que en toda la vida poseía la tercera cotidiana. parte en toda Europa. Formaba parte de toda Europa, exacto, correcto. Entonces, ¿se acuerdan que yo les dije que la Edad Media es una mezcla entre los pueblos germánicos, el Imperio Romano ¿Viste? y, ¿cómo? Perdón. Porque hacen los rezos en latín. Alexa, te escucho un poco bajo. Porque hacen sus rezos en latín. ¿Por qué hace los rezos en latín? Porque el latín era el idioma que se hablaba en la Edad Media, en ese momento. en ese Y los momento. demonios hablan en latín, ¿Los demonios hablan en latín? No Oh, sé. creo. ¿Les da ah, miedo el Los latín? demonios hablan en latín. No, ¿Qué hablaste de eso? Es súper porque interesante. en películas de terror los padres siempre les responden en latín. Ah, ¿verdad, po? ¿Verdad, verdad? Pero son películas, pues, Las o sea, películas son diferentes a la realidad. Pero yo he Los leído demonios, y hay unas los demonios basadas en la hablan vida en real y eso los, sí pasa. los demonios pero hablan ajá, no actualmente todo como lo que pasa en la película va a pasar. son bilingües. Pasa. Ay, pero no le Son respondiste a Son la bilingües. pregunta. historias el ficticias, único demonio, las de las películas. No uno de los necesariamente tiene que pasar en ¿Sí? la realidad. es el De Claro hecho, que sí, tiene hay Es razón algunas que real. están Javier. basadas en la realidad. uno de los únicos de demonios que se conocen hasta ahora que es bilingüe, no me acuerdo cómo se llama, pero había uno. Pero no todos son bilingües. Ellos ocupan un idioma totalmente nuestro. Si es que existen, y yo creo que sí, la verdad. No, bueno, no sé si existen los demonios, pero de que pasó la Edad Media, pasó. Así que Sí existen, mister. solamente eso les puedo decir. Sí existen. Entonces, como les digo, chiquillos, Existen. la iglesia en la Edad Pues los Media he visto. fue una institución muy poderosa. Ah, sí, es verdad que uno de ellos es Maluma, ¿verdad? También es reptiliano. Ya fue una época profundamente religiosa, ¿cierto? Por eso Los la Iglesia reptilianos Católica son tuvo mucha los influencia sobre la sociedad y, aunque existían otros credos, en el siglo XI Europa era en gran parte cristiana. Más allá de las fronteras que separaban los reinos Pero ahí europeos, decía católica. cristianismo y catolicismo en esta época es lo mismo, ¿ok? Más allá, Profe, ahí existía el ateísmo. ¿sabéis que sí existían algunos reformadores de la iglesia en aquella época que criticaban este poderío que tenía la iglesia, pero eran perseguidos por la iglesia y eran condenados y los torturaban, ¿ok? Víctor, una pregunta. Había más Para teístas. estos años, la iglesia todavía seguía Qué bonito, gente ¿no? en la hoguera. Profe, entonces había más deístas. Sí. ¿Cómo, perdón? Había más deístas. Habían más deístas, exacto, sí. Y sí, si uno busca las torturas que aplicaba la iglesia en la Edad Media son bastante crudas, son bastante fuertes. Entonces no es menor. Por ejemplo, existía una O sea, práctica, ese era la edad oscura. es que Sí. se dice que era la Edad Es Oscura. como únete o muere. Es, Únete o muere. es que sí, de hecho sí, y gran parte del Es como conocimiento si yo lo tenía. dijera, mira, tú eres deísta o te mato. Es que tampoco fue, no fue una edad Ya, entonces oscura, voy a hacer chiquillos. asesinos. Chiquillos, no fue una edad oscura como tal, como se las presentan regularmente. Voy a ser pirata. Como se los presenta regularmente las cosas, fue una edad oscura, se hicieron varias cosas, se hicieron bastantes descubrimientos, insisto, hasta las Pero igual si se trata de universidades. una iglesia, si se trata de una iglesia se tendría que ver que, o sea, santo, o sea, castigo, pero no castigo así tan severos como lo que hacían en esa época.
No, pues claro, sí, no, y en esta época los castigos eran severos, pero no eran el común denominador, por cierto, o sea, los tipos castigaban a quienes se les rebelaban contra su poder, pero no era algo, una práctica que se diera todos los días, así como hoy día la iglesia va a ir a matar gente, no, pues, ¿cachai? Por supuesto que no funcionaba así. La iglesia Como que perseguía, súper tranquilo, vamos a matar gente, vamos. no, pues, ¿cachai? No funcionaba así las cosas. Entonces, era, para que lo tengan claro, la iglesia igual aportó bastante al conocimiento y también aportó bastante a la ilustración. Por ejemplo, el pensamiento aristotélico que se había heredado de Grecia, El también audio, era algo que la gente en la iglesia valoraba mucho, ¿ya? Entonces no se en el quede audio parecía que el mayor conocimiento lo encontrabas en la iglesia, el mayor gracias al conocimiento lo Papa. contaba en la iglesia, exacto. Pero Entonces ¿por qué tampoco, rezan de espalda? ¿cómo por qué rezan de espalda, Alex? Ya que No, eso fue el sabemos, Papa, nomás que está, no sé, que estaba mirando, el Papa está Sí, como... los tipos estaban ahí metidos en los personajes. El Papa también es reptiliano. Entonces, chicos, hace unos 1000 años, casi toda Europa occidental empezó a llamarse la cristiandad, porque todos sus reinos acataban la autoridad del Papa y todos sus habitantes profesaban el cristianismo. Todos los territorios cristianos se consideraban un único imperio y sus figuras más importantes eran el Papa y también el emperador. Pero ¿quién tenía más poder? El Papa, ¿cierto? El La Papa. iglesia era entonces muy poderosa. Los obispos y los abades poseían grandes extensiones de tierra. Los clérigos, que eran casi las únicas personas cultas, se encargaban de educar a los jóvenes, socorrían a los pobres y eran los principales consejeros de los reyes. Tenemos que recordar, pero chiquillos, que la Edad Media era una sociedad, ¿cómo socorrían a los pobres? ¿Cómo así? O sea, se los podría decir ayudaban. que, O profe, se sea, podría decir que como que ahí los de la iglesia tenían poder de absolutamente todo. sí, de hecho, eso es lo que iba a mencionar, que la sociedad de la Edad Media, chiquillos, era una sociedad altamente estamental. ¿Qué quiero decir con esto? Que era una ciudad jerárquica. Y en la pirámide jerárquica, bueno, arriba estaba Diosito, ¿cierto? Y abajo estaba el rey, y abajo, en teoría, estaba la nobleza y también el clero, que era la iglesia. Entonces, pero tenemos que recordar que la iglesia pareciese que en esta época tenía más poder, ¿ok? Y abajo de esto, abajo de esta pirámide, de este grupo, estaba el resto de la población, el que era la mayoría de la población, el 90% para ser exactos, ese 90% que era analfabeto, es decir, no sabía leer ni escribir, que eran los vasallos, que eran los campesinos. Probablemente si nosotros hubiéramos nacido en la Edad Media, todos, absolutamente todos, hubiéramos estado en ese 90% de la población porque era el número más grande de gente, ¿cierto? Que, que eran los campesinos y que eran los vasallos, ¿ok? Para que lo tengan Con la claro. flojera que toditos tiene para estudiar, ¿Cómo, perdón? con la flojera que nos da estudiar. Con la flojera que le da a estudiar, bueno, ahí hubieran tenido que trabajar la tierra probablemente, pues solamente trabajar la tierra y posteriormente si hubieran surgido, o sea, si hubiéramos nacido al final de la Edad Media, hubiéramos visto el hermoso resurgimiento de las ciudades, ¿ok? Las ciudades Oh, que sí, sí me ha encantado eso. porque ustedes en esa época vivían en el campo, por cierto, entonces si hubieran vivido en esa época, hubieran visto cómo las ciudades se empiezan a llenar de gente, ¿cierto? Se empiezan a llenar de comercio y empieza a surgir, ¿Estas imágenes que son? ¿Cada son imagen que imágenes para que representa? piensen la Edad Media, porque gran parte de la Edad Media no se vio así, como la primera imagen, el final de la Edad Media se veía así, pero la mayoría de la Edad Media se veía más Oh, como la yo, segunda imagen, ¿ok? Como que esta- los vasallos, los campesinos, se ubicaban afuera de estas ciudades y adentro se ubicaba la nobleza, la iglesia y el clero, ¿cierto? Entonces, básicamente podríamos decir que el campesinado, el vasallaje se encontraba acá, afuera de la ciudad. ¿Y por qué se ubicaban estas personas afuera y la nobleza y el clero adentro? Para combatir los males extranjeros, que podían ser, no sé, un pueblo vecino o otro pueblo bárbaro que no, quería cristiano. conquistarlos. Entonces, Ay. los tipos como que se La segunda escondían imagen que dentro de las representa. ciudades. ¿Ok? Ya, chiquillos. Que Entonces, yo sepa, los bárbaros son unos La tercera, animales. la tercera. ¿qué Para tiene la la pelea tercera? me refiero. Ah, es que como les digo, en la Edad Media era difícil convivir con los pueblos y por eso las ciudades estaban amuralladas. Pero a la vez, como las ciudades estaban amuralladas, los tipos tampoco se confiaban solamente de eso. Entonces, como que también era necesario que existiera un tipo de ejército, un tipo de soldados que estuvieran a servicio del, ¿Por qué se del vestían del tan feos? pueblo.
Entonces, por lo tanto, es en esta época en donde empieza a existir, o donde empieza a surgir, podríamos decir, el ejército cristiano, el ejército que estaba, que luchaba a favor del cristianismo y que peleaba principalmente contra los males extranjeros, que podía ser. ¿Cuál fue la religión que surgió a la misma vez que el cristianismo? O sea, que no surgió a la misma vez, que surgió unos años después. El catolicismo. No, ¿No? no, ¿cuál fue? Ah, mm, mm, mm. ¿Cuál fue una religión ¿La que budista? surgió? No, una religión que surgió al norte de África, en la zona subsahariana. Brujería. No, Tampoco. Valería. El budismo, ¿no? no. ¿Desde cuándo que la brujería es una... El profeta se llamaba Mahoma, el de esa religión. No, no sé. El Islam, chiquillos, el Islam surge en el 650 y tantos, una época muy parecida en esta parte de la Edad Media, y el Islam se propaga por esta zona, por la parte de los reinos vándalos. En esta zona y en toda esta parte el Islam empieza a sumar muchos adherentes, muchos adherentes. Entonces, por lo tanto, nosotros podríamos decir que era la pelea o era la lucha entre quién dominaba Europa o el mar Mediterráneo, ¿cierto? Si era el cristianismo que se ubicaba en esta parte o era el Islam que se ubicaba en esta parte. Hoy en la actualidad todavía existe el Islam, ¿cierto? Y es una religión que es practicada por bastante porcentaje de la población. A pesar de que sí, la religión que más se predomina en el mundo es el cristianismo, el Islam también tiene bastantes adherentes, y a pesar de que nosotros no los vemos, porque estamos en una zona que es altamente cristiana, en otras partes del mundo el Islam es mayoría. Entonces no es ¿De menor. qué trata? La religión ¿De del qué Islam basa su religión? es una religión monoteísta también, al igual que el cristianismo. Profe, parece como si este tipo de aquí estuviera ocupando algodones en los brazos. Algodón en la... Ah, sí, no sé. Era una representación de la Edad Media. Miren, ojo, que en la Edad Media uno de los colores que era más importante era el azul. Porque el azul era uno de los colores más difíciles de fabricar en esta época. Y si se fijan, ¿quién tiene azul en esta imagen? ¿El rey? El papá, ¿verdad? El Papa. El papa, el que tiene el color azul. No, el Papa. Entonces, ojo con ese... ¿Dijiste papá? El papa. Ojo con ese detalle, ¿eh? Pero es Cuidado que igual hay dos damas vestidas de azul. Sí, pero... Tenéis que decir como si fuera una papa. 4, Ajá, Papá. papá. 1, 2, 3. El papá. Sí. 3. Pero, ojo, pero el azul el azul casi nunca va a ser predominante en un cuadro, a menos que tengamos el ¿Pero cuadro por de... qué? Profe, ¿por qué estos tenían azules? Mire, retrocede la imagen. Ujú. Mire, ahí. Ya. Son 3 Ahí personas no. las que tienen el azul, pero ¿qué color predomina más en la imagen? El rojo, el verde, blanco, el rojo. el el rojo rojo y y el el verde. blanco son los que más predominan en la imagen. El azul no verde está igual tanto. aparece. No, el verde el dorado. aparece, pero tampoco aparece tanto, a eso me refiero. Ya, Dorado. chiquillos. Y por ejemplo, Dorado. en esta imagen también tenemos a un gran emperador de la Edad Media, el cual va a unir a los pueblos germánicos, que la próxima semana ya vamos a comenzar a investigar sobre él, tienen que hacer actividades sobre este personaje. ¿Alguna vez han escuchado el nombre de Carlo Magno? No. Carlos Sí. V. ¿Quién fue? ¿Alguien conoce algo de Carlo Magno? No, No, pero... No, lo pero he el escuchado, nombre me me suena parece de familiar. Alejandro Magno. Sí, o sea, no, pues Alejandro Magno era de la antigua Roma. Carlo Magno era sé. del Imperio Carolingio, del ¿Cómo? Imperio de los Acá lo francos, Magno. y se va a encargar Magno de... suena como el helado, ¿no? ¿Cómo? Magno Suena viene como como el de helado. magna, que es como grande. Básicamente es como Pero sería como el terrible otro grande. nombre es que Carlo Magno. Palma Bandi. Carlo Una Magno, pregunta, mister. sí. Hay un cantante que se llama Carlos V, que a mi papá le gusta, no sé, algo así. ¿Carlos V? Pero sí, No. mi papá me dice que... Tengo que escuchar eso. Sí, mi papá me dice que hay un cantante que se llama así. ¿No será Camilo VI? Javiera. No, no me acuerdo. Algo Javiera, así. aléjate. Javiera, aléjate del micrófono, por favor. No hay cantante. Será Camilo VI el cantante, pero Carlos V fue el rey de... Sí, pues Camilo VI, no es Carlos V. Carlos V fue un ex emperador.
Sí, pues Carlos V fue Carlomagno, es el mismo, solamente que le cambia el Déjense nombre. de buscar Mister, cosas en ¿le puedo Wikipedia. hacer una pregunta? Por favor, sí. Alta No se buscada trata en sobre Wikipedia, este ¿no? tema, pero sí sobre historia. Ujú. ¿Quién es el nuevo presidente de Estados Unidos? El nuevo, el Yo, bro. actual. Donald Trump. Sí, Donald no, Trump. Donald Trump ya no es. Es Donald Trump. ¿Quién te Todavía. dijo Todavía que no no era? termina. Él va a seguir siendo Donald Trump hasta que termine la fase de elección, así que sí, todavía sigue siendo Donald Trump. Sí. ¿Ya empezaron las elecciones? ¿Están en elecciones ya? Sí, más o menos por ahí. Ya están llegando los candidatos. Sí, pues. Así que todavía sigue siendo Trump. ¿Será que se cumple lo de la adivinanza de los Simpsons? De que si será una mujer la que gobierna Estados Sí, Unidos. dicen que va a morir Trump, Sí. y ojalá. El O tonto sea, mató a miles de personas por decir que él, no sé, creo que era el insecticida y iba a matar el virus. ya chiquillos, para ir terminando, resolvamos las preguntas de la actividad. ¿A qué se debe la caída del Imperio Romano de Occidente? Una pregunta fácil, que yo creo que pueden responder. ¿A qué se debe la caída del Imperio Romano de Occidente? Por los pueblos hermanos. Por los pueblos germanos, por la invasión de los pueblos germanos. Bien, correcto. ¿Qué rol, por lo tanto, ocuparon los pueblos godos en este proceso? Ahí no sé. No me acuerdo. Ocuparon un rol principal, ¿cierto? Ya que los godos forman parte de estos pueblos germánicos. Y si recordarán la cita que sale acá en este mismo PPT, le da un rol principal. En el 376 llegaron a la frontera danubiana del imperio un gran tropel de refugiados godos que solicitaban asilo. En lo que era una completa ruptura con la habitual política romana, se les permitió ingresar en el imperio pese a no haber sido sometidos. Se rebelaron y en el plazo de 2 años lograron derrotar y matar al emperador. ¿Ok? Entonces los godos, para responder la pregunta, pues tenemos que saber que Ayudaron a la respondieron un rol conquista. principal en la invasión o la En caída la del guerra. Imperio Romano de Occidente. ¿Hacia qué zona se desplazaron los pueblos germanos? Bueno, si ustedes miran este mapa, se darán cuenta, ustedes saben cuál es el norte. A ver, a los que les gusta dibujar en la pantalla, ¿cuál es el norte? Pero tengo mal la cámara que tengo por Ya, ahí. ese es el norte. Arriba. ¿Cuál es el sur? No, déjame dibujar. Diga hacer pues. El sur. Ese es el sur. ¿Cuál es el este? Acá. El este. Este acá. No, todos mal. Ese no es el este. Empiezan todo relleno de allá. Ahora todo relleno de allá, sí, pues obvio. Entonces, ese es el este y ese es el oeste. Entonces, si la pregunta dice, ¿dónde surgieron los pueblos germánicos, que son los que están acá? Surgieron al norte y al este. Pero siempre ahí ¿cierto? aparece el nombre Al Godos. norte y al este. Al norte y al este, por lo tanto sería el noreste, ¿cierto? Surgieron al noreste de Europa y si ven las flechas empiezan a descender ¿Está esto, hacia el profe? sur. Y hacia el sur oeste o hacia el sur oeste. Van al norte. Entonces, ¿todo esto, profe? Pero igual van al Esta zona, oeste. estimado. Mira mi mouse. No, miren lo que. Mira mi mouse. Esta zona. Los tipos lo estoy surgieron al noreste y comienzan a conquistar hacia el sur, ¿cierto? Porque empiezan a bajar y hacia el sur, y hasta qué parte que este sería el oeste. Por lo tanto, comienzan a descender hacia el suroeste de Europa. O sea, que para responder la pregunta, ya, hasta ahí nomás, chiquillos. Muchas gracias al que está escribiendo. Entonces, ya para responder la pregunta sería, ¿hacia qué zona se desplazaron? La respuesta correcta sería, los pueblos germánicos nacen al Hacia el noreste sureste. de Europa y se empiezan a invadir hacia el suroeste de Europa. Ahí está. ¿Ok? Y la última pregunta es algo netamente personal, que ustedes pueden responder sí y no, pero tienen que justificarme el por qué. ¿Crees que el fin de Roma occidental se hubiera podido evitar? Yo creo que sí. Yo personalmente también creo que sí. Pienso que ¿Por qué? Roma pecó de avaricioso. El pueblo romano, como ven, tenía gran parte de Europa dominada. Entonces, cuando como dice el dicho, el que mucho abarca poco aprieta, si los tipos se hubieran enfocado quizá en dominar solamente esta zona, ¿cierto? Hasta acá nomás del imperio, no hubieran tenido nunca problema con los pueblos germánicos, porque los pueblos germánicos no hubieran combatido contra ellos y hubieran conquistado estas zonas nomás. Pero como Roma... Sería como si hubieran abarcado menos territorio, hubieran mantenido mejor su reinado. Exacto, eso es lo que está tratando de Por decir. Entonces, avariciosos.
Pero si alguien me dice que no está de acuerdo con eso, y me dice que era inevitable que el Imperio Romano cayera y que los pueblos germánicos lo iban a invadir, sí, Bueno, en algún momento iba a caer, eso es verdad, pero en ese claro. momento no era necesario. Entonces ahí cada uno me responde eso, y eso sería la actividad. Pues esta parte yo no se las puedo dar, porque como les digo, tienen que ir resolviéndolo ustedes y cada uno elige el pueblo. Yo les recomiendo que hagan los francos, porque es Oiga, muy profe, difícil pero encontrar ese información. yo ya lo respondí, profe, hace caleta. Pero tienen que subirle al modo. Ya, chiquillos, ¿Ya se lo subí? eso con el día de hoy. Atento. Muchas gracias, Martín, entonces, pero eso era para los que no todavía no lo hacen. Tienen que Yo hacerlo. pensé que era Víctor, otra gracias por cosa. responder mis Me había preocupado que preguntas iba a salir con mi amiga. ignorantes. Ya, jóvenes, atentos a la lista, por No. favor. Acá, Vicente Alarcón. Vicente no vino. Alex Algarín. Presente. Paula Allende. Paula Allende. Paula Allende está en la lista de Presente. participantes. Está. Ricardo Aranda. Jorge Blondel. Daniel Castillo. Jorge. No está, el Jorge se salió hace. Daniel Castillo está, no está. Sebastián Chacín, no Presente, está. mister. Ah, sí está. Isidora Algueta, sí está. Presente. Julieta Fernández. Julieta no está. No. Martín Galás. Creo que sí. Larry García, sí está. Javiera Guzmán. Yo. Javiera sí está. Javiera Lara. No está. Mario Maturana. Presente. Mario sí está. Margot Medina, sí está. Laurín Morales. Presente. Benjamín Morales. No, bro. Kaila Navarro, sí está. Laura Pacheco. Laura No está. Pacheco, no está. Antonella Pulido, sí está. ¿Presente? Pablo Reyes. Presente. Isidora Riquelme, no está. Catalina Sánchez. Catalina no está. Isidora Sandoval, sí está. Aranza Zúñiga, no está, parece, no la veo. Y Leudis Torres tampoco está. Bueno, fuimos poquitos hoy día, chicos, pero bueno. Mister, falté yo. ¿Quién? Ciudadana Sandoval. ¿Sí te No, sí lo dijeron, coloqué. Isidora? Yo escuché. No, pero Yo no yo... escuché. Sí está No ahí me la acuerdo. lista, sí la coloqué en la lista por si acaso. Eso pues. Chao. Profe, ¿y ¿Qué puso pasó? presente a Paula Allende? Paula Allende, sí, también. Siento que me falta alguien también, pero bueno, después le pregunto a mi Rosita que llevo el paso en lista. 14, hay 14 y con 15. Ah, entonces estamos bien. Ya, chiquillos,